Antes de comenzar esta hermosa historia sobre el discípulo del amor, te invito a abrir tu corazón a este mensaje. Si crees que el amor de Jesús puede transformar vidas, escribe Amén en los comentarios y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de estas aventuras bíblicas que fortalecen la fe de toda la familia. Había una vez, en un lugar donde el sol brillaba como el oro sobre las aguas azules, vivía un niño llamado Juan. Juan vivía en una aldea de pescadores muy bonita, llamada Betsaida, donde el olor del mar y el sonido de las olas formaban parte de todos sus días. Era un niño muy alegre, pero también muy inquieto y fuerte, como un pequeño huracán que corría por la arena caliente de la playa. Su padre se llamaba Zebedeo, y era un hombre muy trabajador que cuidaba grandes barcos de madera con mucho cariño y dedicación constante. Juan adoraba observar a su padre trabajando, viendo cómo organizaba las redes y preparaba todo para la pesca del día siguiente con gran esmero. Un día, yo seré un gran pescador también, pensaba el pequeño Juan mientras sentía la brisa fresca del mar tocando su rostro moreno. El cielo sobre Betsaida era de un azul tan clarito que parecía pintado a mano por los ángeles, y los pajaritos cantaban alegres todas las mañanas. Juan sentía que su corazón era grande y lleno de energía, y mal podía esperar para descubrir qué aventuras tenía preparadas Dios para él. Juan no era un niño que le gustara estar quieto por mucho tiempo, pues tenía mucha fuerza y mucha pasión dentro de su pequeño cuerpo. A veces, cuando se enojaba o se emocionaba mucho, su voz parecía un pequeño trueno que resonaba por toda la orilla, haciendo que todos miraran. Por causa de ese modo de ser tan intenso y valiente, las personas decían que tenía un temperamento muy fuerte y decidido desde muy pequeño. Pero, por dentro, Juan tenía un corazón que brillaba, listo para amar y aprender cosas nuevas, aunque aún no supiera cómo controlar toda esa energía. Pasaba las tardes ayudando a su padre y a su hermano mayor, Jacobo, a arreglar las redes de pesca que eran hechas de hilos largos. Mientras trabajaba, imaginaba cómo sería navegar por mares distantes y conocer lugares que solo escuchaba en las historias de los ancianos de la aldea. El mar de Galilea era su patio de juegos, y cada ola que rompía en la arena traía una nueva pregunta para su cabecita curiosa. Juan se sentía seguro allí, rodeado por el amor de su familia y por la belleza de la naturaleza que Dios creó con tanto cuidado. La familia de Juan era muy especial, y tenían todo lo que necesitaban para vivir de forma cómoda y muy feliz en su pequeña aldea. Su padre, el señor Zebedeo, era dueño de varios barcos bonitos y tenía ayudantes que trabajaban con él todos los días en las aguas azules. Eso significaba que Juan podía estudiar y aprender muchas cosas importantes sobre la vida y sobre las promesas de Dios para el mundo entero. No tenía que preocuparse por nada, pues tenía una casa calientita y comida rica en la mesa todos los días gracias al esfuerzo familiar. Pero, aún con toda esa comodidad, Juan sentía que le faltaba algo especial, un propósito mayor que hiciera vibrar su corazón con más fuerza. Miraba las estrellas por la noche y pensaba, gracias Dios por todo lo que tengo, pero muéstrame el camino que debo seguir para ser mejor. Su madre, Salomé, era una mujer muy bondadosa y siempre hablaba sobre el amor del Creador, enseñando a Juan a orar con mucha fe. Ella decía que Dios tenía planes maravillosos para los niños que tenían el valor de escuchar su voz y seguir su corazón con mucha sinceridad. Salomé, la madre de Juan, era como un ángel en su vida, siempre enseñándole que el mayor tesoro no estaba en los barcos ni en los peces. Ella contaba historias sobre profecías antiguas y sobre un Salvador que vendría para traer paz y luz a todos los niños y familias de la tierra. Juan escuchaba cada palabra con los ojitos brillantes, imaginando cómo sería conocer a alguien tan especial y lleno de una bondad infinita y dulce. Salomé creía que Juan tenía un destino increíble y siempre lo animaba a ser justo y a tener compasión por los demás en todo momento. Ella era muy amiga de María, la madre de Jesús, y por eso Juan creció escuchando sobre las cosas lindas que Dios estaba haciendo cerca.
Recuerda, hijo mío, el amor es la fuerza más poderosa que existe en el universo, decía ella, mientras acariciaba los cabellos de Juan antes de dormir. Esas lecciones quedaban guardaditas en la mente del niño, como semillas que esperaban el tiempo correcto para crecer y dar flores muy coloridas. Juan sentía que el mundo era un lugar lleno de misterios divinos y quería estar listo para cuando el gran momento llegara a su vida. La aldea de Betsaida era un lugar muy concurrido, con gente llegando de varios lugares diferentes para comprar pescado y conversar sobre las noticias. Juan veía comerciantes con ropas coloridas, soldados con armaduras brillantes y viajeros que contaban historias de tierras muy distantes y maravillosas para él. Ese ambiente hizo que Juan aprendiera a hablar con todo tipo de personas, volviéndose un niño muy inteligente, observador y lleno de nuevas ideas. Percibía que, aunque las personas fueran diferentes, todas tenían sueños y buscaban un poquito de felicidad y de paz en sus corazones cansados. A veces veía personas tristes y sentía unas ganas enormes de ayudarlas, pero aún no sabía exactamente cómo hacerlo, con sus manos tan pequeñas. Entendía que el mundo era muy grande, pero que Dios cuidaba de cada detalle, desde el pececito más pequeño hasta la montaña más gigante. Juan disfrutaba caminar por el puerto, sintiendo el sol de la tarde y observando el movimiento de los barcos que volvían de la pesca cargados. Cada encuentro en el mercado era una oportunidad de aprender algo nuevo sobre la vida y sobre cómo las personas se relacionan entre sí. Aunque era un niño de una familia importante, Juan estudiaba mucho en la escuela de la aldea, que estaba muy cerca de la gran sinagoga. Allí, aprendía a leer las palabras sagradas y a entender las leyes de Dios, lo que lo hacía muy sabio a pesar de su corta edad. Memorizaba versículos que hablaban sobre la creación del mundo, sobre el valor de los héroes de la fe y sobre la promesa de paz. Juan era un alumno muy dedicado, pues sabía que el conocimiento era como una linterna que iluminaba sus pasos cuando todo estaba muy oscuro. Dios quiere que usemos nuestra mente para hacer el bien, pensaba él, mientras escribía con cuidado en sus pergaminos de estudio cada tarde. Sus profesores estaban impresionados con la rapidez con que aprendía y con la profundidad de las preguntas que hacía sobre el cielo y Dios. No quería solo saber las historias de memoria, quería sentir la presencia de Dios en cada detalle de lo que estudiaba todos los días. Juan entendía que, para ser un gran líder en el futuro, primero necesitaba ser un buen aprendiz y escuchar a los más sabios. Pero la vida no siempre era solo alegría en Betsaida, pues Juan veía que algunas cosas no eran justas en el mundo que lo rodeaba. Observaba que los cobradores de impuestos a veces quitaban mucho dinero a las familias pobres, dejándolas con muy poco para poder comer y vivir. Eso dejaba el corazón de Juan muy apretado, y a veces, aquella su voz de trueno quería gritar contra las injusticias que veía diariamente. No entendía por qué algunas personas eran tan egoístas, mientras otras sufrían con la falta de cosas básicas y esenciales para sus hijos. En esos momentos, corría hacia la orilla del mar y pedía en silencio: Dios del cielo, por favor, cambia estas cosas y trae justicia. Sentía una rebeldía creciendo dentro de sí, un deseo de ver a un rey de verdad que cuidara de todos con amor y mucha igualdad. Juan percibía que la fuerza física no era suficiente para arreglar el mundo. Se necesitaba algo mucho más profundo, especial y lleno de luz. Buscaba respuestas en las Escrituras y esperaba por una señal de que las cosas iban a cambiar y que el bien vencería al mal. Un día, Juan escuchó hablar de un hombre llamado Juan el Bautista, que vivía en el desierto y hablaba sobre el perdón y Jesús. Sin dudarlo, el joven Juan viajó hasta el río Jordán para escuchar las palabras de aquel hombre que vestía de forma simple y poderosa. El corazón de Juan latió más fuerte cuando escuchó a Juan el Bautista decir que el reino de Dios estaba muy cerca de suceder pronto.
Sintió que aquellas palabras eran la respuesta que tanto buscaba en sus oraciones nocturnas y en sus pensamientos más profundos de cada día. Juan decidió que quería ser un seguidor de aquel mensaje y comenzó a preparar su espíritu para algo grandioso que estaba por nacer. Aprendió que necesitaba limpiar su corazón de sentimientos malos, como el enojo y la impaciencia, para recibir las bendiciones del gran Dios. Las aguas del Jordán parecían brillar con una esperanza nueva, y Juan sentía que su vida nunca más sería la misma después de eso. Volvió a su casa con un brillo diferente en sus ojos, esperando ansiosamente por el encuentro que lo cambiaría todo para siempre. Juan volvió a sus barcos en Betsaida, pero ahora trabajaba con el pensamiento lejos, siempre mirando al horizonte en busca de una señal divina. Continuaba ayudando a su padre y a su hermano, pero el mensaje del Bautista aún resonaba en su mente como una canción suave y bella, hasta que, en una mañana soleada, mientras el olor a pescado fresco llenaba el aire, algo maravilloso sucedió en la orilla de la playa. Jesús, el Salvador de quien tanto había oído hablar, estaba caminando por la arena y se detuvo justo frente al barco de Juan. Jesús miró a los ojos de Juan con un amor que nunca había sentido antes, una mirada que parecía conocer todos sus sueños. «Síganme», dijo Jesús con una voz calmada, pero que tenía el poder de calmar hasta el mar más agitado y ruidoso de la Galilea. Juan sintió un escalofrío de alegría y, sin pensarlo dos veces, soltó las redes y el barco para seguir a aquel maestro tan especial. No necesitó maletas ni dinero. Solo necesitó llevar su corazón lleno de fe y muchas ganas de aprender a amar a los demás. Dejar el barco de su padre fue un momento de mucha valentía para Juan, pues estaba renunciando a su herencia y a su seguridad. Sabía que el señor Zebedeo lo entendería, pues seguir a Jesús era el llamado más grande que un ser humano podía recibir en la vida. Juan caminaba al lado de Jesús, sintiendo que cada paso era un nuevo descubrimiento sobre el amor de Dios por todas las personas del mundo. Veía cómo Jesús trataba a los niños con cariño, cómo curaba a los enfermos con solo tocarlos y cómo hablaba palabras de esperanza pura. Juan, que era el hijo del trueno, comenzó a notar que la verdadera fuerza no estaba en gritar ni en ser rudo, sino en servir. Observaba cada gesto del maestro, intentando entender cómo alguien podía ser tan poderoso y al mismo tiempo tan dulce y gentil con todos. La aventura apenas estaba comenzando, y Juan se sentía como el niño más afortunado del universo por estar allí, tan cerca de la luz. Sabía que enfrentaría desafíos, pero la presencia de Jesús a su lado le daba una paz que nunca antes había experimentado. Jesús eligió a Juan para ser uno de sus amigos más cercanos, invitándolo a participar en momentos que casi nadie más podía ver. Juan formaba parte de un pequeño grupo de 3 amigos especiales que Jesús llevaba a los lugares más tranquilos, altos y sagrados del mundo. Uno de esos momentos sucedió en la cima de una montaña muy alta, donde el cielo parecía tocar la tierra con un brillo mágico. Allí, Juan vio el rostro de Jesús brillar como el sol, y sus ropas volverse más blancas que la nieve más pura que pudiera imaginar. Vio a profetas antiguos conversando con Jesús, y escuchó una voz desde el cielo diciendo que Jesús era el Hijo amado de Dios. Juan quedó tan impresionado que apenas podía hablar, sintiendo que estaba pisando un suelo sagrado y lleno de misterios celestiales y divinos. Su temperamento de trueno comenzó a transformarse en un silencio lleno de respeto y adoración ante tanta belleza y poder absoluto. Entendió que Jesús era mucho más que un profesor. Él era el mismo Dios caminando entre las personas para traer mucha salvación. En otra ocasión, Juan vio a Jesús hacer algo increíble que mostró que él tenía poder hasta sobre la vida y la muerte de todos. Una niña estaba muy enferma, y todos pensaban que ya no despertaría más para jugar o abrazar a sus padres queridos en su casa. Jesús llevó a Juan y a otros 2 amigos adentro y, con mucha dulzura, tomó la mano de la niña y dijo palabras de vida. Para la sorpresa y alegría de todos, la niña abrió los ojos, se levantó
y comenzó a caminar como si nunca hubiera estado mal. Juan quedó con el corazón rebosante de felicidad al ver la sonrisa de esa pequeña y el abrazo emocionado de sus padres muy agradecidos. Aprendió que para Dios nada es imposible y que la vida es un regalo precioso que Él guarda con mucho cuidado y protección. Juan comenzó a confiar aún más en Jesús, notando que, cerca del Maestro, el miedo no tenía lugar y la esperanza siempre vencía. Cada milagro que presenciaba era como una lección de amor escrita directamente en su alma, transformando al niño inquieto en un hombre de fe. A Juan le gustaba tanto Jesús que comenzó a ser llamado el discípulo a quien Jesús amaba, pues tenían una conexión muy profunda. Durante la cena, a Juan le gustaba sentarse muy cerca de Jesús, a veces apoyando su cabeza en el pecho del Maestro para oírle. Sentía allí una seguridad total, como si estuviera protegido de todo el mal del mundo por aquel abrazo invisible, constante y muy tierno. Juan ya no necesitaba demostrar que era el mejor o el más fuerte. Se sentía importante solo por ser amado por su mejor amigo. Esa amistad enseñó a Juan que la mayor felicidad de la vida es saber que somos amados por Dios de un modo único. Veía que a Jesús no le importaba cuánto tenían las personas, sino cuánto estaban dispuestas a amar y a perdonar a los demás. Juan, el hijo del trueno, se estaba convirtiendo en el apóstol del amor, dejando atrás la rudeza para dar lugar a la ternura. Quería que todos sintieran lo que él sentía, la alegría de ser un hijo querido de Dios, cuidado en cada pequeño detalle, incluso en los momentos más difíciles. Cuando Jesús fue llevado por soldados y todos sus amigos tuvieron miedo y huyeron, Juan no se fue. Tuvo mucha valentía y siguió a Jesús hasta el final, quedándose cerca de él, aunque el cielo se pusiera oscuro y triste ese día. Juan estaba allí, firme como una roca, sosteniendo la mano de María y apoyando a las mujeres que lloraban con una tristeza muy profunda. Desde lo alto de la cruz, Jesús miró a Juan y le hizo un pedido muy especial, mostrando cuánto confiaba en su joven amigo. Jesús pidió que Juan cuidara de su madre, María, como si fuera su propia madre, para que ella nunca estuviera solita en el mundo. Juan aceptó esa misión con todo el respeto de su corazón, prometiendo proteger y amar a María por todos los días de su vida. En aquel momento de dolor, Juan mostró que el amor verdadero es fiel y valiente, sin importar el tamaño de la dificultad que aparezca. Aprendió que amar significa estar presente, aun cuando las cosas parecen imposibles, confiando en que Dios tiene siempre el control de todo. Después de que Jesús resucitó y volvió al cielo, Juan continuó su misión con una alegría que no cabía dentro de su pecho emocionado. Ya no era aquel niño impulsivo que quería mandar fuego del cielo. Ahora usaba sus manos para bendecir y curar a las personas tristes. Junto a su amigo Pedro, caminaba por las ciudades contando las historias maravillosas que había vivido al lado de su Mestre y Salvador. Un día, en la puerta de un gran templo, encontraron a un hombre que no podía caminar y que pedía ayuda a los que pasaban. Juan lo miró con mucho amor y dijo que no tenía oro ni plata, pero que le daría lo más valioso: el nombre de Jesús. El hombre fue curado al instante y comenzó a saltar y a alabar a Dios, haciendo que todos alrededor quedaran asombrados con tal maravilla. Juan sonreía, pues sabía que no era él quien hacía eso, sino el amor de Dios actuando a través de su vida transformada. Entendió que ser un seguidor de Jesús es ser un canal de bondad para todas las personas que necesitan un milagro. Juan y Pedro se convirtieron en grandes líderes y viajaban por muchos lugares para enseñar a la gente lo bueno que es Jesús. Enfrentaban muchos desafíos y a veces personas importantes intentaban callarlos porque no les gustaba lo que ellos decían sobre el amor de Dios. Pero Juan ya no tenía miedo, pues recordaba siempre la luz que vio en la montaña y la voz de Dios que oyó desde el cielo.
Hablaba con una valentía tan mansa y firme que las personas quedaban admiradas, notando que él realmente había estado con el Maestro. El Hijo del Trueno ahora usaba su voz potente para esparcir paz y esperanza, como una canción que calma el corazón del que sufre. Veía a la iglesia crecer como una plantita bien cuidada, llena de nuevos amigos que también querían seguir el camino del amor puro. Juan sentía que cada persona que aprendía sobre Jesús era una nueva luz que se encendía en el mundo, espantando toda la tristeza. Nunca se olvidaba de que fue un simple pescador y trataba a todos con el mismo cariño y respeto, sin importar quiénes fueran. Fiel a la promesa que le hizo a Jesús, Juan llevó a María a vivir con él a una ciudad muy grande llamada Éfeso por mucho tiempo. Vivían en una casita sencilla rodeada de flores, donde el perfume de la naturaleza traía una sensación de paz constante para los visitantes. Juan cuidaba a María con toda la dedicación, asegurándose de que tuviera siempre agua fresca, pan calientito y mucha compañía cariñosa y dulce. Mientras María costuraba o preparaba la comida, ella le contaba a Juan secretos lindos sobre cuando Jesús era un bebé pequeño en Belén. Juan escuchaba cada detalle con mucha atención, guardando en su mente las palabras del ángel Gabriel y las historias de los pastores y reyes. Esas charlas hacían que el corazón de Juan brillara, pues entendía aún más cómo el plan de Dios era perfecto y lleno de detalles. Se sentía muy honrado de ser el guardián de la madre de su maestro, aprendiendo de ella a ser cada vez más paciente y bondadoso. Aquella casa era como un pedacito de cielo, donde el amor de Jesús se vivía en cada pequeño gesto del día a día familiar. En la ciudad de Éfeso, Juan se convirtió en un profesor muy querido para todos los niños y adultos que querían conocer la verdad de Dios. Explicaba que Dios es como una luz que nunca se apaga y que ilumina hasta los rincones más oscuros y tristes de nuestro corazón herido. Juan enseñaba que no debíamos tener miedo a las tormentas o dificultades, porque el amor de Jesús es como un escudo invisible que protege. Escribía cartas y libros que contaban todo lo que había visto y oído, para que los niños del futuro también conocieran al Salvador. Su escritura era tan profunda y bonita, que parecía una poesía escrita por ángeles, llena de brillo y de mucha sabiduría celestial. Decía que lo más importante del mundo es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como si fuera nuestro propio hermano. Juan veía el brillo en los ojos de la gente cuando entendían que eran amados por el Dios que creó las estrellas y el mar. Se había convertido en un maestro sabio, pero seguía teniendo la sencillez de un niño que confía totalmente en su padre querido. Pero no todo fue fácil, pues un emperador muy malo y poderoso, llamado Domiciano, comenzó a perseguir a los que seguían a Jesús fielmente. Él quería que todos lo adoraran como si fuera un dios, pero Juan, con su valentía de león, sabía que solo debía adorar al Dios del cielo. El emperador se irritó mucho con la firmeza de Juan y ordenó que los soldados lo atraparan y lo llevaran lejos de todos sus amigos. Juan fue tratado con dureza, pero no se quejaba ni se enojaba, recordando cómo Jesús había sido paciente en sus momentos difíciles también. Sentía que Dios estaba a su lado, incluso dentro de aquella prisión oscura y fría, calentando su alma con recuerdos felices de Galilea. Los soldados se asombraban al ver que aquel anciano de cabellos blancos no perdía la paz y seguía hablando de amor con una sonrisa. Juan sabía que ningún emperador de la tierra era más grande que el Rey de Reyes, que cuida a todos sus hijos con atención constante. Oraba por sus perseguidores, pidiendo que la luz de Jesús también alcanzara a esos corazones endurecidos por el egoísmo y la maldad. El emperador, queriendo callar a Juan para siempre, decidió hacer algo muy terrible para intentar asustar a todos los creyentes en Jesús. Mandó preparar un caldero enorme con aceite hirviendo, como una sopa muy caliente que quema todo, y mandó arrojar a Juan allí dentro. Todas las personas que miraban sintieron mucho miedo y tristeza,
pensando que aquel sería el final del bondadoso apóstol del amor divino. Pero lo que sucedió fue un milagro tan maravilloso que dejó a los soldados pasmados y al emperador sin saber qué decir ni qué hacer. Juan cayó en el aceite caliente, pero no sintió ningún dolor ni apareció ninguna marca de quemadura en su piel suave y anciana. Parecía que estaba bañándose en agua fresca en un día de calor, pues los ángeles de Dios lo abrazaron y protegieron con alas invisibles. Así como los amigos de Daniel fueron protegidos en el fuego, Juan salió del caldero ileso, brillando con la gloria del gran Señor. Ese milagro mostró al mundo que Dios cuida a quien le es fiel y que nada puede tocarnos si Él no lo permite con amor. Como el emperador no pudo lastimar a Juan, decidió enviarlo a una isla muy pequeña y rocosa llamada Patmos, en medio del mar agitado. Patmos era un lugar muy solitario, donde no había árboles bonitos, ni jardines coloridos, solo piedras, polvo y el ruido de las olas constantes. Juan fue enviado allí para trabajar picando piedras, aunque ya era un señor de edad avanzada y con manos muy cansadas por el tiempo. Pero, en vez de estar triste o quejarse de la soledad, Juan transformó aquella isla en un lugar de oración y encuentro con su amigo. Caminaba por la playa desierta sintiendo el viento en su rostro y conversaba con Jesús como si él estuviera caminando allí mismo a su lado. Juan sabía que, aunque estuviera lejos de las personas que amaba, nunca estaría solo de verdad, pues Dios llenaba todo el espacio vacío. Encontraba belleza en las conchitas de la arena y en la inmensidad del cielo estrellado que cubría la isla durante las noches silenciosas. Patmos, que debía ser un castigo, se convirtió en el escenario de la mayor aventura espiritual que Juan jamás había vivido. Cierto día, en un domingo muy especial que Juan llamaba el Día del Señor, algo extraordinario sucedió en aquella isla tan silenciosa. Mientras Juan oraba y sentía la presencia del Espíritu Santo, oyó una voz muy fuerte detrás de él, como el sonido de una trompeta de oro. Cuando se volvió para ver quién hablaba, vio a Jesús de una forma gloriosa y majestuosa, rodeado por luces brillantes y colores nunca vistos. Jesús ya no estaba como aquel hombre sencillo de Galilea, sino como el Rey del universo, con ojos brillantes y voz de muchas aguas. Juan quedó tan impresionado con tanta belleza y poder que cayó al suelo, sintiéndose muy pequeño ante aquella grandeza infinita del cielo. Pero Jesús, con mucha dulzura, puso su mano en el hombro de Juan y dijo: «No tengas miedo, yo estoy vivo para siempre». En ese momento, todo el cansancio de Juan desapareció y sintió una energía nueva corriendo por todo su cuerpo cansado por el trabajo rudo. Jesús le dio una misión muy importante a Juan en aquella isla. Debía escribir todo lo que viera en un libro especial para las tamésímas iglesias. Juan vio visiones increíbles sobre el futuro, con ángeles tocando trompetas, puertas de perlas y calles que brillaban como si fueran de oro puro. Vio que, al final de todo, Dios secaría todas las lágrimas de los ojos de los niños, y que no habría más dolor, ni llanto, ni tristeza. Juan vio una ciudad linda bajando del cielo, donde la luz de Dios brillaba tanto que ya no se necesitaba el sol ni la luna para ver. Entendió que, aunque el mundo a veces pareciera difícil, la victoria final pertenecía al Cordero de Dios, que es nuestro amado Jesús. Juan escribía todo con mucho cuidado, queriendo que cada palabra trajera consuelo y esperanza para los que leyeran esas historias en el futuro. Aquellas visiones eran como un regalo de Dios para mostrar que el final de la historia de quien ama a Jesús es siempre muy feliz. Juan se sentía como un mensajero del cielo, trayendo noticias buenas de un lugar donde el amor nunca se termina ni se apaga. Después de un tiempo, el emperador malo murió y un nuevo gobernante, más justo, permitió que Juan saliera de la isla de Patmos y volviera. Juan regresó a la ciudad de Éfeso, y todos sus amigos se pusieron inmensamente felices al ver el rostro del amado apóstol de nuevo allí.
Traía consigo el libro que escribió en Patmos, que hoy conocemos como el Apocalipsis, lleno de promesas lindas sobre el cielo y la vida. Juan ahora era un señor muy viejito, con barbas blancas y largas, pero su corazón seguía joven y lleno de mucho entusiasmo por Dios. Pasaba sus días contando a los nietos de la iglesia cómo era de bueno confiar en el Señor en todos los momentos de la vida diaria. Las personas venían de lejos solo para oír su voz suave y sentir la paz que transmitía con una simple mirada de cariño sincero. Juan era como un abuelo sabio para todos, siempre listo para dar un buen consejo o contar una historia de valentía y de fe. Sabía que su jornada en la tierra estaba terminando, pero estaba ansioso por encontrar a Jesús nuevamente en la ciudad de oro. En sus últimos días en la tierra, Juan ya no tenía fuerzas para caminar solo, así que sus discípulos más jóvenes lo cargaban hasta la iglesia. Las personas se callaban y quedaban en silencio absoluto para oír lo que el gran apóstol del amor tendría que decirles cada tarde especial. Juan, con una voz muy bajita pero llena de ternura, siempre repetía la misma frase mágica: «Hijitos, ámense los unos a los otros siempre». Alguien le preguntó una vez por qué siempre decía las mismas palabras, y Juan respondió con una sonrisa dulce que ese era el mandamiento más grande. Explicó que, si aprendiéramos a amar de verdad, todas las otras cosas buenas sucederían naturalmente en nuestras vidas y en nuestro mundo. Juan había entendido que el secreto de una vida feliz no era ser importante o rico, sino tener un corazón lleno de bondad por todos. Era el ejemplo vivo de que Jesús puede transformar a cualquiera, hasta al hijo del trueno, en un ángel de dulzura y de compasión. El amor era su legado, la semilla preciosa que dejó plantada en el corazón de cada niño que lo conoció y lo escuchó. Juan vivió muchísimos años, siendo el último de los amigos de Jesús en partir al cielo, después de cumplir su misión con mucha excelencia. Murió en paz, rodeado por el amor de sus amigos y con la certeza de que había guardado su fe en el Señor hasta el final. Cuando cerró los ojos en la tierra, los abrió inmediatamente en el cielo y vio a Jesús viniendo a su encuentro con los brazos abiertos. Finalmente pudo abrazar a su mejor amigo nuevamente y oír el corazón de Dios latiendo por él en toda la eternidad del paraíso. Juan nos dejó un ejemplo de que la vida con Dios es una aventura que vale la pena, llena de milagros, protección y mucho cariño. Su historia nos enseña que no importa si somos inquietos como un trueno, Dios puede transformarnos en personas llenas de amor y de paz. Podemos aprender de Juan a confiar en Dios incluso cuando nos sentimos solitos o tristes, como él estuvo en la isla de Patmos. Y así, Juan nos mostró que el mayor tesoro de un niño es tener a Jesús como su mejor amigo para siempre. La historia de Juan nos hace pensar en lo maravilloso que es crecer y aprender con el Maestro Jesús todos los días de nuestra pequeña vida. Así como Juan comenzó como un niño pescador y terminó como el apóstol del amor, Dios también tiene planes lindos para cada uno de nosotros. Él quiere que seamos valientes, pero también quiere que nuestros corazones sean blanditos y listos para ayudar a quien necesita de un gran cariño. Juan nos enseñó que las palabras que escribimos y los gestos que hacemos pueden iluminar la vida de muchas personas por mucho tiempo. Cuando miramos el mar o el cielo estrellado, podemos recordar que el mismo Dios que cuidó de Juan nos cuida a nosotros ahora mismo. No necesitamos tener miedo del futuro, porque Juan vio que el final de todo es maravilloso y lleno de luz en la casa del Padre. Podemos ser pequeños apóstoles del amor hoy mismo, dando un abrazo al que está triste o compartiendo nuestros juguetes con mucha alegría. La vida de Juan es una invitación para caminar de la mano con Jesús, descubriendo todas las sorpresas que Él preparó. Imagina cómo Juan se sentía de feliz al recordar cada milagro que vio y cada palabra dulce que oyó de la boca de Jesús hace tiempo. Guardó todo eso como si fueran joyas preciosas dentro de un cofre dorado en el fondo de su alma, para nunca más poder olvidarlo jamás. Juan sabía que la mayor riqueza no era tener barcos ni redes llenas de peces, sino tener la amistad sincera del Hijo de Dios.
Quería que todos los niños del mundo supieran que Jesús también quiere ser su amigo, cuidando su sueño y sus juegos de cada día. Cuando rezamos o escuchamos una historia de la Biblia, estamos haciendo como Juan, acercándonos al pecho de Jesús para oír sus consejos. El amor que Juan sentía era tan grande que no podía guardarlo solo para él. Necesitaba desbordarlo para todos lados y para todas las personas. Nos dejó un ejemplo de fidelidad, mostrando que vale la pena ser amigo de Dios desde pequeñitos hasta que seamos muy viejitos. La luz que Juan vio en Jesús continuó brillando a través de su vida, y esa misma luz quiere brillar a través de ti también. Juan también nos enseñó que la obediencia a Dios trae una paz que nadie más puede dar, incluso en medio de las tormentas de la vida. Cuando dejó su barco para seguir a Jesús, no sabía a dónde iría, pero confiaba en que el camino sería el mejor posible para él. Cuando cuidó de María, lo hizo con alegría, sabiendo que estaba sirviendo a su maestro a través de aquel acto de amor familiar tan puro. Juan aprendió que las cosas simples, como un te amo o un gesto de cuidado, son las que más alegran el corazón de Dios cada día. Nos muestra que Dios usa a personas comunes, como pescadores, para hacer cosas extraordinarias y cambiar la historia del mundo entero para siempre. Tú también puedes ser usado por Dios para esparcir alegría en tu escuela, en tu casa y con todos tus amiguitos queridos de verdad. Solo hace falta tener un corazón abierto como el de Juan, listo para decir sí cuando Jesús nos llama a una nueva aventura. La historia de Juan es como un mapa que nos guía por el camino de la bondad, de la fe y de la confianza. Y así, Juan aprendió que con Dios a su lado nunca necesitaba tener miedo, pues el amor perfecto echa fuera todo el temor del corazón. Descubrió que la verdadera fuerza del Hijo del Trueno estaba en la dulzura de saber que era el discípulo amado por el Creador del cielo. Hoy, Juan brilla en el paraíso como una estrella, recordándonos que el amor de Jesús es la historia más linda que podemos vivir nosotros. Que podamos, como Juan, descansar en el regazo de Jesús y sentir su cariño en cada momento de nuestro día y de nuestra noche. Que nuestro corazón sea siempre una morada calientita para el Espíritu Santo, llena de paz, de alegría y de mucha esperanza verdadera. Recuerda siempre, así como Dios transformó la vida de Juan, Él también está cuidando de ti con un amor que nunca se termina. Duerme en paz, sabiendo que el mismo Jesús que sostuvo la mano de Juan, sostiene tu mano ahora, protegiendo todos tus sueños. Y que, como el apóstol Juan, puedas siempre decir con alegría que Jesús es tu mejor amigo y que eres muy amado por Él. Juan adoraba contar cómo la amistad con Jesús era capaz de transformar hasta las cosas más simples en momentos mágicos y llenos de gran significado. Recordaba una tarde en que Jesús multiplicó panes y pececitos para alimentar a una multitud de personas que tenían mucha hambre y estaban cansadas. Juan vio con sus propios ojos cómo una merienda pequeña, compartida con generosidad por un niño, se volvió un banquete gigante en manos de Dios. Enseñaba que, cuando entregamos lo poco que tenemos a Dios, Él hace cosas increíbles que ni siquiera podemos imaginar con nuestra cabecita pequeña aún. Nunca pienses que eres demasiado pequeño para ayudar, decía Juan, mientras acariciaba la mano de un niño que lo escuchaba con mucha atención. Mostraba que un gesto de compartir, como un dulce o un juguete, es un acto de fe que agrada mucho al Papá y del cielo. Juan aprendió que el milagro comienza dentro de nuestro corazón, cuando decidimos ser bondadosos y pensar en el bienestar de nuestros amigos siempre. El apóstol Juan también hablaba mucho sobre la importancia de ser luz en el mundo, así como las estrellas brillan en el cielo oscuro. Explicaba que, a veces, el mundo puede parecer triste, pero que la sonrisa de un niño lleno de Dios puede cambiarlo todo por completo. Juan decía que cada buena acción que hacemos es como si encendiéramos una linterna para ayudar a alguien perdido a encontrar el camino a casa. Ustedes son los pequeños rayos de sol de Jesús.
afirmaba con un brillo de orgullo en los ojos, animando a los pequeños a ser gentiles. Enseñaba que no necesitamos hacer cosas ruidosas para ser notados, pues la luz de la bondad brilla de forma mansa y muy hermosa siempre. Juan era el ejemplo de ese brillo, pues aún siendo un anciano, su paz iluminaba toda la ciudad de Éfeso y traía esperanza a todos. Quería que cada niño entendiera que lleva dentro de sí un tesoro brillante que viene directamente del trono de Dios en el cielo. A Juan le gustaba llevar a los niños a ver el atardecer y decía que esos colores maravillosos eran un beso de Dios para el mundo. Explicaba que Dios usa la belleza de la naturaleza para recordarnos que Él es un artista que ama todo lo que creó con mucho detalle. Juan enseñaba que debemos cuidar las plantas, los animales y el agua, porque todos esos son regalos que el Señor nos dio para nosotros. Contaba que, cuando cuidamos el mundo, demostramos que amamos al Creador y que somos niños responsables y llenos de mucha gratitud en el alma. Juan veía a Dios en cada detalle, desde la hormiguita que carga su hoja hasta las nubes blancas que parecen algodón dulce en el cielo. Animaba a los pequeños a detener un poco el juego para agradecer por toda esa belleza que nos rodea cada uno de los días. Para Juan, la naturaleza era como un libro abierto que hablaba sin parar sobre lo bueno, poderoso y lleno de imaginación que es Dios. Incluso cuando las personas eran rudas o no entendían lo que Juan decía, él respondía con una mirada de compasión y una oración silenciosa. Aprendió de Jesús que el perdón es como una llave mágica que abre las puertas de la amistad y limpia la suciedad de la amargura. Juan contaba que, cuando perdonamos a alguien, nuestro corazón se vuelve ligero como una pluma y vuelve a cantar de mucha alegría y felicidad. Enseñaba que guardar enojo es como cargar una mochila llena de piedras pesadas que solo nos cansan y nos ponen muy tristes cada día. Perdonar es ser libre para amar de nuevo, decía con su sabiduría de muchos años, mostrando que la paz vale mucho más que tener razón. Juan veía que los niños que aprendían a perdonar pronto volvían a jugar juntos, olvidando las peleas tontas y viviendo en una armonía constante. Quería que la iglesia fuera una gran familia donde el perdón corriera como un río limpio, lavando toda diferencia y trayendo mucha unión. Juan siempre hablaba sobre la voz de Dios, diciendo que no es un grito asustador, sino un susurro dulce que oímos en el pecho. Explicaba que, para oír ese susurro, a veces necesitamos estar quietecitos, lejos de las corridas y del ruido de los juegos muy agitados. Juan animaba a los niños a tener un momento de silencio cada día, para sentir el abrazo de Jesús y oír sus consejos de amor. Decía que el Espíritu Santo habla a través de la paz que sentimos cuando elegimos lo correcto y ayudamos a alguien de forma sincera. Juan contaba que en la isla de Patmos, el silencio de las rocas le ayudó a oír las revelaciones más lindas de toda su vida. Quería que los pequeños supieran que Dios quiere conversar con ellos y que está siempre listo para darles una buena idea o un consuelo. Para Juan, la amistad con Dios se mantenía viva a través de esas conversaciones silenciosas y llenas de mucho cariño que ocurrían en su corazón. Cuando Juan contaba sobre la resurrección de Jesús, su voz se llenaba de una emoción tan pura que parecía estar viendo la escena en ese momento. Describía la sorpresa de ver la piedra gigante movida y al ángel brillante anunciando que Jesús estaba vivo y lleno de una gloria inmensa. Juan decía que la Pascua es la fiesta de la vida, pues muestra que el amor de Dios es más fuerte que cualquier cosa oscura. Explicaba que, por causa de Jesús, no debemos tener miedo a nada, pues la muerte es solo una puerta para una vida eterna maravillosa. Juan enseñaba que la alegría de la resurrección debe vivir en nuestro rostro todos los días, haciéndonos personas optimistas y llenas de mucha esperanza. Veía que esta verdad traía un consuelo enorme a quien había perdido a alguien querido, pues la promesa del reencuentro era real y muy cierta.
Juan era un testigo vivo de que la muerte fue vencida y que la vida con Jesús es un regalo que nunca se termina. A Juan le gustaba recordar que Jesús llamaba a sus seguidores ovejas y decía que él era el buen pastor que cuida a cada una. Explicaba que, así como un pastor conoce el nombre de sus ovejitas, Jesús conoce tu nombre y sabe todo lo que te gusta y te hace feliz. Juan contaba que el buen pastor nos lleva a campos de pasto verde y aguas frescas para descansar y jugar con mucha seguridad siempre. Decía que, si alguna ovejita se pierde o tiene miedo, Jesús lo deja todo para ir a buscarla y traerla de vuelta en brazos. Juan enseñaba que no debemos preocuparnos por nada, pues nuestro pastor es fuerte y nos protege de todos los peligros que puedan aparecer cerca. Quería que los niños se sintieran cuidados y protegidos por ese amor que nunca duerme y que siempre vigila nuestro sueño por las noches. Para Juan, vivir con Jesús era como estar en un pasto seguro y soleado, donde nada faltaba y la alegría era completa y muy constante. Al final de sus reuniones, Juan siempre bendecía a los niños, poniendo sus manos sobre sus cabecitas y pidiendo la protección del gran cielo azul. Decía que la bendición de Dios es como una manta calientita que nos envuelve y nos protege del frío de la soledad y de la tristeza. Juan enseñaba que debemos bendecirnos unos a otros, deseando siempre el bien y hablando palabras que traigan fuerza y ánimo a nuestros amigos queridos. Veía que cuando las personas se bendecían, el ambiente se volvía más ligero y todos sentían ganas de ser personas mucho mejores cada día. Juan quería que el amor que recibió de Jesús se multiplicara en cada generación, como las olas que se esparcen por el mar de Galilea. Creía que la fe de un niño puede cambiar el mundo entero, porque es una fe pura que agrada inmensamente al corazón del Padre. Juan se sentía feliz al ver a los pequeños creciendo en el Señor, sabiendo que el mensaje del amor seguiría vivo en ellos. Juan también contaba que Jesús nos prometió un lugar en el cielo, donde Él mismo está preparando una habitación llena de luz para nosotros. Explicaba que allí en el cielo no hay llanto ni dolor de muelas, y que los juegos son siempre divertidos y con nuevos amigos. Juan decía que el cielo es el lugar donde abrazaremos a todos los héroes de la Biblia y oiremos sus historias contadas por ellos. Animaba a los niños a ser ciudadanos del cielo desde ahora, viviendo con el corazón puesto en las cosas que son buenas, justas y muy verdaderas. Juan veía que esa esperanza hacía que los problemas en la tierra parecieran más pequeños y fáciles de cargar con la ayuda de Dios. Quería que todos vivieran con la alegría de saber que estamos de paso y que lo mejor todavía está por venir en el futuro. Para Juan, la vida era un gran viaje hacia el abrazo eterno del Papá y del cielo, el destino más feliz de todos los destinos. Incluso siendo el último apóstol vivo, Juan no se sentía triste ni solo, porque sentía la presencia de sus amigos y de Jesús siempre. Contaba que el recuerdo de las cosas buenas que vivimos con Dios es como un álbum de figuritas doradas que podemos abrir cuando queramos. Juan enseñaba que debemos coleccionar momentos de oración, de bondad y de gratitud para tener un corazón rico de verdad ante el gran Señor. Decía que la verdadera vejez solo llega a quien deja de amar, pero quien ama a Jesús es siempre joven por dentro y feliz. Juan veía que su historia era una prueba de que Dios es fiel desde el principio hasta el final de nuestra jornada en esta tierra. Quería dejar ese legado de confianza absoluta, mostrando que vale la pena dedicar cada segundo de nuestra existencia al gran reino del amor. Juan sentía que su misión estaba completa y que había sido un portavoz fiel de todas las maravillas que el cielo reveló. Juan recordaba con cariño a su hermano Jacobo y cómo los dos aprendieron a dejar de lado la competencia para ser compañeros de mucha fe. Enseñaba que los hermanos y amigos deben ser como las dos manos, que trabajan juntas para realizar cosas grandes y hermosas para Dios siempre. Juan decía que la unión hace la fuerza y que, cuando estamos juntos en el mismo propósito, el brillo de la iglesia es más fuerte
Explicaba que no necesitamos tener envidia de otros, porque Dios tiene un plano único y especial para cada uno de sus hijos e hijas. Juan animaba a los niños a celebrar el éxito de sus amigos, sintiendo alegría cuando alguien recibía una bendición o una noticia muy buena. Veía que la amistad verdadera es un reflejo del amor de Dios y que debemos cuidar a nuestros amigos como si fueran joyas raras. Para Juan, caminar con Jesús era mucho más divertido y ligero cuando se hacía en grupo, compartiendo todos los descubrimientos del camino. En sus últimas palabras a los discípulos, Juan decía que el secreto de una vida feliz era mantener el corazón puro como el de un niño. Explicaba que la malicia y el egoísmo son como humo que oscurece nuestra visión y nos impide ver la belleza de Dios en todo. Juan animaba a todos a pedir a Dios un corazón limpio cada día, para poder ser canales de la gracia y de la misericordia divina. Decía que la pureza no es no equivocarse nunca, sino querer siempre volver al camino correcto con la ayuda de Jesús y del Espíritu. Juan veía que las personas puras de corazón tenían más facilidad para sentir la presencia de Dios y oír su voz dulce y suave. Quería que la iglesia fuera un jardín de flores puras y olorosas, exhalando el perfume del amor de Cristo por todo el mundo entero. Juan partió dejando esa lección de sencillez, mostrando que el reino de los cielos pertenece a los que son pequeños y humildes. La vida de Juan nos enseña que el amor es lo único que llevamos con nosotros a la eternidad y que es el mayor regalo posible. Juan mostró que, a través del amor, un simple pescador de peces puede volverse un gran pescador de almas para el reino de Dios siempre. Nos invita a sumergirnos en ese océano de cariño que es el corazón de Jesús y a nunca tener miedo de ser amados por Dios. Juan descubrió que la identidad de discípulo amado está disponible para cada uno de nosotros, solo con abrir el corazón para recibir ese regalo. Nos dejó sus cartas, su evangelio y sus visiones, para que nunca olvidemos que el final de nuestra historia es siempre muy glorioso. Juan es nuestro ejemplo de cómo el tiempo pasado con Jesús nos transforma en personas mejores, más calmadas y llenas de mucha bondad. Que su historia siga inspirando a muchos niños a ser amigos fieles de Dios y a esparcir amor por donde caminen sus pies. Imagina a Juan hoy en el cielo, sentado muy cerca de Jesús, mirándote con una sonrisa de abuelo y deseando que seas muy feliz siempre. Él sabe que la jornada en la tierra tiene desafíos, pero garantiza que cada esfuerzo por ser bondadoso vale la pena ante los ojos de Dios. Juan quiere que seas un niño valiente, que defiende lo correcto y trata a todos con el mismo cariño que Jesús trataba a las personas. Nos enseña que nuestra vida es un libro que escribimos cada día y que debemos llenarlo con historias de fe y de mucha superación. Juan descubrió que el secreto de la felicidad eterna es vivir en unión con el Padre y con nuestros hermanos de todo el mundo. Nos dejó el mapa del amor y ahora nos toca a nosotros seguir esos pasos con mucha alegría y mucha determinación en el corazón. Recuerda siempre que nunca estás solo, porque el mismo amor que transformó al Hijo del Trueno te está transformando a ti hoy. Y así, Juan aprendió que, con Dios a su lado, nunca necesitaba tener miedo, pues el amor eterno es el escudo que nos guarda siempre. Descubrió que ser el apóstol del amor fue la mayor aventura que un pescador de Betsaida pudo vivir, transformando el trueno en una suave melodía. Juan cerró los ojos al mundo y los abrió a la eternidad, encontrando finalmente a su maestro amado en un abrazo que nunca tendrá fin. Hoy nos invita a ser también mensajeros de ese amor, tratando a cada amiguito y familiar con la dulzura que Jesús nos enseñó con celo. Que la historia de Juan viva en tu corazón como un tesoro de esperanza y que su valentía te ayude a ser un héroe de fe. Duerme ahora con la certeza de que Dios te ama inmensamente y que Él cuida cada detalle de tu vida, hoy y por siempre. Y que como el apóstol Juan, puedas siempre decir con mucha fe que Dios es amor y que tú eres su Hijo amado.
¿Te ha gustado conocer la historia de Juan y cómo pasó de ser el hijo del trueno al apóstol del amor? Si este mensaje trajo paz a tu corazón, suscríbete ahora mismo para ser parte de nuestra comunidad, activa la campanita y comparte este video con otros padres y niños. Hagamos que el mensaje del amor de Jesús llegue a todo el mundo.